Y en nuestro siguiente bloque de ovnis, antes de entrar de lleno a ese tema, quiero invitarlos a ustedes a que conozcamos una encuesta que hizo chilenos respecto a los ovnis. Yo creo que sí, que existen. Sí, sí, yo creo que sí. ¿Por qué no puede haber? Puede haber si hay tanto universo, hay tantos sistemas solares que puede haber vida en nuestro planeta. Yo creo que los ovnis es una realidad que a lo mejor mucha gente quiere desconocer, pero yo creo que existen. Sobre todo en Estados Unidos creo que se oculta bastante información sobre eso. No, no creo que existan. Porque no se ha podido comprobar todas las informaciones que a uno le trascienden, son bastante vagas, diría yo. Sí, indudable. Yo pienso que sí, yo creo en los ovnis. Y que se oculta información, claro, siempre se ha ocultado información porque todo lo extraño en el mundo se ha ocultado. Estados Unidos tiene grandes informaciones y no lo ha publicado. Ahora, yo pienso que esta cuestión es tan grande, este mundo, ¿cómo vamos a ser los únicos? ¿No te parece? Tenemos que haber más gente, ahora a lo mejor serán buenos o malos, no sé, pero todo lo oculto para nosotros es intrigante. No, yo creo que hay más gente aparte de nosotros. Yo creo que hay una cultura superior a uno. De todas maneras, porque no somos los únicos en el universo, o sea, es una cuestión que está más que clara. Señor, momento, usted que trabaja de noche, ¿cree usted en los ovnis? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque hay estudios y hay gente que lo ha visto. Y si hay gente que lo ha visto es porque existen. Ahora que lo que son, no sé, a lo mejor son ángeles, qué sé yo, no sé. Principalmente creo que no existen, porque si hubieran ovnis ya nos hubieran visitado hace tiempo. Hay muchas relaciones, muchas investigaciones, pero no están acá. Están en películas, capaz que hay avistamientos aéreos, pero no están comprobados científicamente. Y dudo, porque la galaxia más cercana, posiblemente habitada en este planeta, está a millones de años luz. Usted sabe que la luz es la velocidad más potente del universo y tendrían que hacerse energía. Capaz que dominan otro tipo de velocidad, pero no creo que haya ovnis, porque no han estado nunca acá. Un marciano. Desde sus orígenes, el hombre siempre ha estado mirando hacia el cielo y preocupado del universo. Desde la década del 40, más o menos, en los cielos de Estados Unidos, un piloto civil norteamericano avistó por primera vez lo que él denominó como platillo volador. Sobre ese tema vamos a conversar esta noche y se encuentra con nosotros don Rodrigo Fuenzalía. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Rodrigo es un ufólogo. Él hizo un trabajo muy importante en un canal amigo, Canal 7, en un tema y en un programa que se llama precisamente OVNI. Y también se encuentra con nosotros mi tocayo, Cristian Sánchez. ¿Cómo estás, Cristian? Gusto verte. Cristian, yo quiero darte las gracias porque sé que tú eres un hombre que no te gusta aparecer en pantalla, eres reacio a las invitaciones de prensa, pero que te llevas más de 30 años investigando. Y los 2 últimos años estás a tiempo, los 3 últimos años estás a tiempo completo metido en este tema de los ovnis. Antes de comenzar esta conversación, yo los quiero invitar a que vean el siguiente testimonio. Fueron como 90 kilómetros que anduvimos 5 personas en un automóvil con 2 objetos voladores extraños detrás de nosotros, y en una de las veces, de las innumerables veces que nos detuvimos, a mí me tocó ver a un fulano frente a mí, no sé, en realidad yo creo que, bueno, ahora sé lo que es un ser, que no era un ser, es una proyección holográfica nomás. Y ahora lo sé, pero en ese momento imagínate qué iba a pensar, yo no tenía idea de esto, fue hace muchos años. Y eso fue todo, nada más. Ahora, de los 5 personas solo vimos solamente 2, que fue Jorge Cruz, y me enteré por un programa de televisión, precisamente, que él dijo que había visto un individuo alto y flaco, y ahí me quedó claro porque yo lo vi alto nomás, pero no flaco, que yo lo tenía de frente, y Jorge estaba en ese ángulo, entonces por eso me di cuenta que es como en una pantalla, pero eso lo vio flaco. Pero me hubiera gustado encontrarme con Jorge, no sé si algún día lo encuentre, a preguntarle por qué dijo que lo había visto flaco. Yo no lo dije durante mucho tiempo hasta que tuve que decirlo, no sé por qué tampoco. Esta es una cuestión que va más allá no se puede explicar.
Sí, lo dije nomás y punto. Y te lo estoy diciendo de nuevo. Y sin embargo, ¿por qué solo eso? ¿Por qué no otras cosas? No sé por qué debe ser eso solamente. Nadie puede meterse ahí. A ver, yo entre otras cosas en mi vida, en un momento muy difícil de mi vida, sufrí un simulacro de fusilamiento. O sea, te llegan a fusilar, te condenan a muerte, te ponen frente al paredón, te vendan los ojos, te ponen, tú ves los fusileros delante, primero para que te aterrorice, esto es maquiavélico, te vendan los ojos y tú escuchas, apunten, fuego. ¿Qué sentirías tú en ese caso? Bueno, eso es inexplicable. Si no te puedo explicar lo que sentí ahí, menos te voy a poder explicar lo otro, porque por lo menos yo entiendo de los fusileros, conozco lo que significa un arma, sé lo que significa una bala, sé que me pueden matar, sé lo que significa la venda, sé lo que significa que me vayan a ejecutar, pero estar frente a algo que no tiene ninguna explicación para mí, como si no puedo explicarte lo que sentí ahí con elementos sumamente conocidos, menos te voy a poder explicar lo que ocurre cuando todos los elementos son desconocidos. Rodrigo, ¿a qué se debe que este último tiempo hemos tenido una explosión de avistamientos? Asimismo, han nacido una cantidad de organizaciones que tienen referencia o su sentido final es la investigación de los ovnis. Yo creo que hay varios fenómenos. De partida hay una especie de los medios se abrieron al tema de los ovnis. Es un tema que en un principio estaba más bien situado en un ámbito casi el tabú. Primero, hay una cantidad de antecedentes que nos dicen que efectivamente hay apariciones de objetos voladores no identificados. Pero también esto es en función de la propia confusión que a veces hay social con relación a fenómenos naturales que son altamente anómalos. Regresa un satélite, por ejemplo, te produce a veces que las noticias confundan eso como un ovni. Sin embargo, la percepción en la opinión pública del tema es altamente favorable y es por eso que se produce este fenómeno. En Estados Unidos se dice que existen más o menos 15.000 abducciones. Es complicado, es complicado. Yo he trabajado directamente en varios proyectos sobre abducciones, conozco a los top de las abducciones en Estados Unidos y te das cuenta, y un gran amigo David Jacobs, que es doctor de la Universidad Temple, que realizó efectivamente un estudio bastante profundo junto con el investigador Bob Hopkins en los 90, pero te das cuenta que la cantidad de datos que se tienen son hipotéticos. En muchos de estos supuestos secuestros se pueden reducir a una explicación de tipo psicologista. Yo diría que aproximadamente el 90% de estas denuncias tienen una explicación en el campo de la psicología. Un porcentaje mínimo no puede explicarse, no. Es un fenómeno interesante de poder estudiar y hay que estar abierto a la posibilidad de que esta gente entre en la dimensión de la realidad del fenómeno, no hay que descartar. Asimismo, ha sido un anhelo histórico de entrar en un contacto con seres de otros planetas, de otras galaxias. A tu juicio, en este momento estamos viendo en pantalla un sinnúmero de fotografías e imágenes que tienen que ver con... ¿Tú podrías irnos explicando algunas de ellas, por favor? Bueno, hay mucho, insisto, hay mucho de mito. La mayor cantidad de descripciones de los humanoides, entre comillas, corresponden a catálogos contemplados de la década de los 60, 50. Esta fotografía, ponte tú, es clásica, tomada en Hawái, que corresponde a llamados ovnis fantasmas. Esta es la primera fotografía validada como auténtica de un ovni, tomada por Paul Trent en el año 1951. El especialista de esta investigación estuvo en Chile, lo que fue el tercer Congreso Internacional de Ufología, el doctor Bruce Maccabee, y esta es la primera fotografía que se valida como auténtica, entre paréntesis. Así es. Estas son fotos de un caso llamado del de Paul Vila, son fraudes, más bien dicho. En los fraudes ufológicos los platillos quedan como muy bien diseñados, como son tremendamente hermosos, pero corresponden a maquetas de no más de 20 a 30 centímetros de diámetro. Rodrigo, hay una cantidad inmensa de informes y cada uno de los informes tiene como personajes distintos. Sí. Hay hombres grises, hay hombres altos, hay hombres bajos, hombres que tienen una forma parecida a la humana, pero más bien nórdica, etcétera. ¿A qué correspondería esto, según tú? Yo creo que corresponde primero, cuando estamos en presencia de un caso real, es decir, con evidencia física, como el caso León y Zamora en el año 65, un caso de un encuentro cercano entre ese tipo validado por el proyecto Blue Book de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, veamos humanoides similares al ser humano, con cráneos anchos, como verdaderos pequeños fetos, manipulando la naturaleza. Ese fue el primer prototipo, diría yo, de entidad directamente vinculada a los ovnis. Posteriormente se dan otros encuentros cercanos con seres, como bien digo, que se asemejan a los nórdicos.
Esto ha llevado a pensar que estas categorías tan ha llegado a pensar que el fenómeno probablemente no tiene mucho de extraterrestre, sino más bien terrestre, que son las interpretaciones más modernas, a partir del doctor Jacques Vallée, de los trabajos del astrofísico y del intelectual más agudo de la ufología de la actualidad, plantea que es demasiado coincidente que los humanoides contemplados en los casos de encuentros cercanos sean con 2 brazos y 2 piernas, cuando las posibilidades de desarrollo de la especie humana o una especie similar en el universo es casi remota. Por lo tanto, se plantean hipótesis en relación a que el fenómeno ovni puede que sea un fenómeno local, pero de origen dimensional, que sean viajeros de otras dimensiones, situados en nuestro planeta, incluyendo viajeros del tiempo. Bueno, en Estados Unidos existe el Área 51 y se dice que ahí habrían naves que habrían sido capturadas por los norteamericanos, como también existirían extraterrestres que han sido examinados. ¿Qué opinas tú de eso? Yo creo que hay mucho mito en lo del Área 51. Personalmente creo que el Área 51 esconde más bien prototipos de observación, de experimentos militares altamente siniestros. Se ha descubierto que los principales divulgadores del mito del Área 51, como el caso de John Lear o William Cooper, etc., fueron personas pagadas por el AFOSIS, que era un organismo de la Fuerza Aérea Norteamericana, y ellos han confesado que metieron información falsa a la comunidad ufológica con la finalidad de producir descrédito en relación al tema. Yo creo que en el Área 51 hay experimentos muy terrestres de prototipos de armas que son bastante siniestras. Si en este minuto tuviéramos acceso a tecnología de origen alienígena, como se señala, que a partir del año 65 la base de Holloman habría descendido un ovni, habrían entrado en contacto con Harry Truman y las llamadas teorías delirantes, yo creo que los aviones no volarían con 2 alas y no tendríamos todavía hidrógeno para ir a otros planetas, y estaríamos mucho más avanzados. Personalmente creo que son teorías que están fuera del tema. Cristian, tú ya superaste la etapa de la investigación del OVNI como objeto volador no identificado, y tu investigación apunta derechamente al Channel Link. ¿Tú podrías explicar qué significa esto exactamente? Bueno, los channelings son algo que es bastante popular ya en Estados Unidos, en Australia y países de habla inglesa. Esto empezó con una niña que se llama Jane Roberts en los años 62, en los años 60. Jane Roberts es una poeta norteamericana que una noche, por mientras ella escribía poemas, entra en un trance y su cabeza se llena de ideas brillantes y muy novedosas, y ella pierde un poco la noción de lo que estaba pasando. Posteriormente vuelve a su realidad normal y se da cuenta que ha escrito una cantidad de hojas, de ideas muy claras, muy distintas y muy interesantes, pero ella no las escribió conscientemente cuando se hizo. Esto tiene mucho que ver entonces con lo que conversábamos anteriormente cuando estábamos maquillándonos, y tú hacías mención que durante 10 años tú hiciste un estudio de la Biblia, y de alguna manera tú hiciste algunas comparaciones con algunas revelaciones que hacen estas damas y con lo que aparece en la Biblia. Claro. Hay algunas predicciones que tú me gustaría que las comentaras. Sí, antes de entrar en las predicciones te diría, yo llegué a este tema por la Biblia. Yo tuve graves problemas de creer en el concepto de Jehová y la creación, y no logré hacerlo. Cristo me producía otro feeling. Jehová me producía mucho miedo. Posteriormente abandoné toda la religión y me dediqué a investigar por otro lado. Paralelamente, en los años 60 estaba ocurriendo este fenómeno de los ovnis, y yo decía, pero si todos estos dioses vienen y se van al cielo, o sea, tiene que haber una relación de lo que está pasando, obviamente, y lo quiero investigar. Entonces me metí en profundidad y vi muchos testimonios, como por ejemplo el de Tito, que es interesantísimo, pero no es el único, hay muchos. Está el caso de Valdés acá localmente, pero mundialmente hay muchos. Y estudiando sobre la Biblia y volviendo ahora sí a las predicciones, por ejemplo, en la Biblia están las predicciones de Jesús. Yo soy esencialmente cristiano. Yo voy a hablar de las predicciones de Jesús, del Cristo, que están en Mateo 24 y en Lucas 21.
Algunas de ellas hablaron, por ejemplo, de señales en el cielo. Obviamente, estas son señales en el cielo. Ahora, desde los años 50 hasta la fecha, aparece un ovni cada 4 horas reportado en el mundo. Estas son cifras de las Naciones Unidas. Se reporta cada 4 horas un ovni en el mundo por 50 años. Son muchos millones de ovnis. Son muchos. Entonces, y son distintos. Y son distintos de toda variedad. Quitémosles todos los fraudes. Perfecto. Quítale 20 millones de fraudes. Todavía tenemos como 50 millones de casos reportados que siguen estando, que no lo son. Es cosa de hablar con Tito Fernández o gente, parecía que te va a asegurar de que eso es lo que vive. Yo personalmente también, junto con 50 personas, vimos una nave que se detuvo frente a nosotros en el año 93. Estaban mis hijas conmigo. Perdón, mira, en estos momentos está haciendo en la pantalla unas imágenes que me gustaría que tú nos interpretaras qué significa eso exactamente. Estos son los crop cycles. También estas son señales que algunos de ellos han dejado para incentivarnos a darnos cuenta que efectivamente no estamos solos. Que lo ilógico es que estuviéramos solos. Si nosotros miramos en nuestro alrededor, en nuestro planeta, está lleno de vida por todas partes. Si vamos a lo microscópico, hay más vida aún. Entonces, ¿por qué si miramos hacia arriba no hay nada? Es absolutamente ilógico. Entonces ellos nos están ayudando mediante este lenguaje de luz, que son todas estas figuras, para llevarnos a darnos cuenta, amablemente, que efectivamente no estamos solos, que no tengamos miedo por ningún motivo, que nos abramos al hecho de investigar y busquemos. Mira, yo quería contarte que en Chile, en el año 1992, en la FACH, en la Dirección de Aeronáutica Civil, bajo el mando del coronel Jaime Parra, como subdirector, se crea el Departamento de Registro y Estadística de Avistamiento, el que posteriormente cambió de nombre y se llama Comité de Estudios Fenómenos Aéreos Anómalos, cuya sigla es el CEFA. El secretario ejecutivo, yo conversé con él hoy día telefónicamente y le comenté que teníamos este programa y que tenía mucho interés en conversar con él más adelante, porque yo quiero comentarles a ustedes dos que lo más probable que en el mes de octubre, o sea, en este mes en realidad, pero más a finales de mes, tengamos un nuevo programa respecto a los ovnis y donde tendremos invitado a JJ Benítez. Bueno, el secretario ejecutivo Gustavo Rodríguez me comenta que se han reportado desde la creación de este comité 56 casos que son informados por los aeródromos y los aeropuertos. Es decir, estamos hablando de testigos calificados, no estamos hablando de personas, digamos, que no tienen conocimiento de naves aéreas, ni personas, digamos, que desconocen absolutamente el tema. Estamos hablando de personas que son testigos calificados. Antes de continuar, yo quiero recomendar y comunicar que no dejen de llamar a nuestro teléfono de concurso que está funcionando durante todo el... semana. ¿Quién de los siguientes... ¿En qué está el mundo hoy día con tantos avistamientos? ¿En qué estamos? ¿Qué pasa en este momento? Yo creo que en este momento estamos en la batalla final, en Armagedón. Okay. Que es efectivamente la lucha de las dos fuerzas, del miedo y del amor. Hay una campaña mundial para generar miedo y confusión. Hay falsos profetas, es otra de las predicciones de Jesús que se han cumplido, ¿no es cierto? Lo acabamos de ver con el caso de Nostradamus, que recién pasó. Mucha gente debe estar muy avergonzada por eso. Yo creo que en este momento tenemos que tomar la decisión si creer o no creer. Los que fomentan el miedo quieren que no creamos, nos quieren dejar encerrados en un mundo pequeñito y jugando con las reglas del juego. ¿Y eso para qué? Eso, para poder manejarnos. Okay. Porque con el miedo nos inmovilizan. De acuerdo. Eso te lo dice cualquier psicólogo. El miedo te inmoviliza, te impide investigar. El amor, todo lo contrario, te expande y creces, ¿no es cierto? Entonces yo creo que estamos en la batalla final de tomar la decisión, pero es una decisión individual de cada persona. Y en esa batalla final que tú te refieres, estamos hablando de mejorar nuestras relaciones interpersonales, mejorar el tratamiento que tenemos con los animales, el mejoramiento con la vida misma y el planeta. Cristian, yo quiero agradecerte sinceramente tu participación esta noche. Esperamos nuevamente encontrarnos contigo en otra oportunidad. Ha sido un agrado.
muy agradecido. Oye, y les queremos entregar de obsequio de la vinoteca. Muy amable. Rodrigo, gracias por estar con nosotros. Oye, la vinoteca, la mejor selección de vinos chilenos, que se encuentra ubicada en 6 Norte 228 Viña del Mar. Osvaldo Silva.